Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana y de aquella información que ustedes más demandan es nuestro objetivo. Hoy tenemos con nosotros, compartiendo este tiempo de Más que Política en los platós de Canal 4, a don Gumersindo Hernández y don Álvaro Monzón, que son miembros de Ecologistas Nación Turcón. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo cordial. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, no nos podemos quejar. Pues me gustaría comenzar hablando de algo importante, y estamos hablando de nuestro patrimonio, el patrimonio que tenemos y que hay que reservar, porque es el patrimonio que podemos decir nuestra historia, y estamos hablando de algo que está en el olvido y se está deteriorando constantemente y poco a poco lo vamos perdiendo, y es la falta de interés. Aunque se ha llevado en este caso a pleno, se ha hecho una moción institucional que ha sido apoyada, como muchas mociones institucionales, que se lleva a las instituciones, que son todas aprobadas, pero después se van a un cajón. Bueno, has hablado de un concepto muy amplio, patrimonio. El patrimonio va desde las iglesias, de las ermitas, de los cuadros de arte, de las esculturas, yacimiento arqueológico, valores etnográficos, patrimonio intangible, un concepto que la UNESCO también quiere recoger, que son las fuentes orales, todo ese patrimonio que tienen nuestros mayores, nuestros ancianos, que se va perdiendo, costumbres, semillas, una forma de cultivar, una forma de hacer las cosas, en fin, un montón de cuestiones que se nos escapa, que nuestra generación va tan rápido que vamos perdiendo. Y dentro de ese contexto tan amplio del patrimonio, don Gumersindo, representante al colectivo Turcón, el otro día participó en el pleno del Ayuntamiento de Telde, pues haciendo un alegato defendiendo la estructura de los picachos. Él ahora profundizará qué son los picachos y qué fue lo que explicó, porque sí es verdad que la lucha de los picachos viene de atrás, muy atrás, desde el año 94 estamos allí. Pues nuestros padres, los hijos, los nietos, ya van como 3 generaciones de lucha callejera por reivindicar la protección de los picachos primero y después la reconstrucción. Hay que explicar qué son los picachos, porque hay mucha gente que no sabe los picachos. Bueno, dentro de toda esta inhibición de todos, cuando digo todos, digo a todas las organizaciones políticas que han estado en el ayuntamiento desde esa fecha, el colectivo ecologista Turcón ha estado presente en todas las manifestaciones durante 24 años, reivindicándola, no solamente a través de la concentración puntual del 14 de febrero, sino a través de charlas, a través de seminarios, a través de recorridos interpretativos. Hemos hecho varios por todas las 4 señales de los ingenios azucareros que todavía quedan en Telde. Nuestro compañero José Ángel nos hace siempre un recorrido docente maravilloso, porque tiene prácticamente ha sido la emblema de esta reivindicación también, por lo menos la emblema histórica de este patrimonio. Y entonces hemos profundizado en esa herida abierta en la memoria de nuestra ciudad y en el paisaje de nuestra ciudad. Aquí delante tenemos gracias a esa insistencia reivindicativa de Turcón, tenemos que el Cabildo, a propósito también de la declaración institucional consensuada con todas las organizaciones políticas, ahí el papel de la alcaldesa parece que fue decisivo, por lo menos en aceptar esa reivindicación y en la invitación al resto de las organizaciones, y se pudo plantear en el pleno. Hubo consenso, se envió al Cabildo y a la semana, fíjate tú, si estaba esto ya cocinado, a la semana aparece el anuncio en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, con la iniciación y la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural a favor del bien de interés cultural del ingenio azucarero de los Picachos. Entonces, nosotros no estamos totalmente contentos. Todavía queda, como ayer hablamos, varios pasos, Álvaro, todavía quedan pasos administrativos y políticos también, muy porque importantes. una vez que tengamos esa herramienta, que es quizás el elemento más importante para poder actuar mediante convenio urbanístico, mediante permuta o mediante la adquisición, y querríamos que interviniesen las 3 instituciones,
Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria y nuestro ayuntamiento. Y una vez que tengamos eso, podrían facilitarse ya la realidad de tener ese emblema en nuestra ciudad, para que los picachos nuestra ciudad merezca que su recuperación empiece con ingenio y sabiduría, y acercar ese valor a nuestras futuras generaciones. Ten en cuenta que el ingenio azucarero, o sea, los restos del ingenio azucarero de los picachos, está vinculado con el cultivo de la caña azúcar en Telde, que fue de las primeras actividades económicas que desarrolló el municipio. ¿Quién lo diría? Estamos hablando de casi 5 siglos atrás, ¿no? Es una de las pocas estructuras que quedan del siglo XVI, y la verdad que tenemos otro que está muy cerca de aquí, que está en San José de las Longueras, que está muy deteriorado, casi no es visible, y después uno que acaban de descubrir en Agaete, en la zona del Valle de Agaete, han descubierto otro. O sea, son estructuras que están muy vinculadas con las primeras actividades incipientes de unas poblaciones. Ten en cuenta que la noria de Ginama ya ha sido declarada BIC. La noria de Ginama es uno de los elementos únicos que tiene Telde. En Gran Canaria, si hay un elemento relacionado con el agua, los recursos hídricos, es la noria de Ginama. No existe otro elemento parecido en la isla de Gran Canaria. En el tema de los picachos tenemos alguna similitud con otras estructuras en otros municipios, pero también merece la pena recuperarlo. ¿Cuáles son las fórmulas? Llevamos 24 años. El Cabildo ya ha incoado varias veces el expediente del BIC. La propiedad privada lo ha tumbado, no ha prosperado. Entonces, esto es una herramienta más para nuestra campaña global, porque nuestra campaña, como decía él, era concienciar a la población, concienciar a nuestros políticos, senderos, digamos, hacer recorrido histórico, charlas por los colegios. En estos 24 años no solo hemos salido a la calle con las pancartas, hemos hecho muchísima labor de concienciación, hemos publicado algún artículo, hemos publicado libretos, congresos, seminarios, hemos hecho un sinfín de actividades relacionadas con los picachos. Que hay gente que no los conoce, bueno, pues ahí vamos a seguir, porque nuestra labor educativa y didáctica es concienciar. En una primera instancia la alcaldesa dijo que no podía dejarnos hablar en el pleno. Sí, porque el régimen de organización y funcionamiento de las corporaciones locales no dejaban hacer esto, no dejaban entrar una participación de un colectivo, en este caso Turcón, sino había una moción relacionada con ese tema de alguna organización política o alguna pregunta relacionada con el tema. Entonces nosotros entramos por ahí, por ese agujero, y pudimos entrar y varios grupos políticos, los grupos políticos se sumaron y hablaron con la alcaldesa en el pleno del mes anterior para que dejara permitir al colectivo Turcón, señero en esta sociedad Gran Canaria, dejara permitir que participara sin que estuviera bajo el paraguas de ningún grupo político, porque el colectivo Turcón es independiente y quiere seguir siendo independiente. Pero bueno, al final parece que la alcaldesa entendió las circunstancias, se reunió la Junta de Portavoces y salió esto para adelante, y don Sindo Hernández Betancor pues defendió la moción, que no es una moción, es una propuesta que salió como declaración institucional. Yo creo que más que una propuesta es un recordatorio. Oye, que volvemos nuevamente aquí para hablar de ustedes, los picachos. Es verdad, porque en otro pleno anterior, hace muchos años, también hubo un pleno sobre los picachos y salió adelante. Lo que pasa es que después las circunstancias de tramitación... Has comentado, Álvaro, 24 años. ¿No palpa esa poca sensibilidad o preocupación o responsabilidad de proteger lo nuestro? De protegerlo, está la propiedad privada detrás, está haciendo presión en contra. Hay muchas circunstancias que llevan a pensar que hay un poco de todo. Ahora, cada vez que pase más el tiempo, va a ser más difícil llegar a un acuerdo con la propiedad privada, porque las generaciones se van abriendo y son más... Sí, surgirán más hijuelas, más herederos, más propietarios. Entonces, la declaración del BIC, bueno, facilita el tema de la expropiación o un mecanismo para llegar a un acuerdo y hacer una valoración del suelo, porque la verdad que
la declaración del BIC ya trae el perímetro Sí. de la parcela y es más amplia que lo que nosotros habíamos pedido, porque se estira. Los técnicos del Cabildo, los arqueólogos, interpretan que el Picacho no es solo la pilastra que queda en pie, sino todo el subsuelo y la cantonera de agua que está ahí delante de la carretera Melenares. O sea que al final los técnicos del Cabildo son más ambiciosos que nosotros en la propuesta de limitación. Es que hay que pensar que las cantoneras y las acequias son construcciones hidráulicas que están ligadas a ingenios azucareros. El agua provenía de una cota más alta y a través de las 3 pilastras, que una medía 10, otra 6 y otra 4, el agua llegaba arriba y por gravedad movía el artilugio en el cono del molino para que las piedras pues moliesen la caña, ¿no? Pero yo creo que donde tenemos que hacer un especial énfasis en este momento es que los restos de los Picachos están abandonados a su suerte y sumidos en el mayor de los abandones. Entonces, quizás nuestra intervención donde tenemos que hacer fuerza en este momento es que sigue sufriendo un deterioro inexorable por el paso del tiempo y tenemos que rescatarlo ya, no solamente a los Picachos en sí, sino, como decía también Álvaro, a su derredor, donde posiblemente, y se han encontrado todavía vestigios pequeños de cerámica, de azucareras y de elementos que justifican, grandiosamente la recuperación de los Picachos para nuestro patrimonio histórico-cultural. Y quería decir también, y en esto es una crítica, no acerba, sino una crítica sincera y recordatoria también al Ayuntamiento de Telde, porque ahora mismo Álvaro está en esa casa en este momento, representando más por Telde, decir que no está constituida la Comisión de Patrimonio Histórico Cultural en este momento. Lleva 2 años y medio sin constituirse. Y ese es un elemento, además, un elemento aséptico para informar, para sugerir y para decirle al ayuntamiento qué cosas hay que hacer para nuestro patrimonio histórico cultural. Y eso está quieto, está en stand-by, no ha puesto en funcionamiento. Y yo lo dije saliéndome un poquito del papel en el ayuntamiento, y se lo critiqué, y después surgió doña Gloria Cabrera diciendo bueno, que estaba en ello y siguen en ello. Pero no está. Y eso es elementísimo, eso es importantísimo que se ponga en funcionamiento. No solo para los Picachos, sino para todo, para el arco para el acueducto de los ríos, para el paraje de Rosiana, para las catedrales de Rosiana, que tenemos catedrales San Francisco, San Juan y San Francisco, la propia iglesia de San Gregorio, el acueducto de la Pallillera. O sea, tenemos elementos a rescatar singulares y con una valía enorme. Y ya lo hacemos. La carta arqueológica de Telde, 114 elementos tiene de protección. Tanto arqueológico como etnográfico ya superan los 200. Y cada vez que se investiga más, los científicos van estudiando, se descubren nuevos elementos. A nadie se le ocurriría que 4 Puertas estuvieran en manos privadas. Pues esto es un símil relacionado con la industria de la caña de azúcar en Telde. O sea, todos pensamos... Pero esto es historia. Y no protegemos nuestra historia. Nos llenamos la boca de la visita, de los números de turistas que quieren conocer esto. Sí. Porque el turismo no es solo sol y playa. Hay un turismo especial, de un buen nivel adquisitivo, que quiere conocer esto, que quiere conocer todos los orígenes. Esto tiene mucha potencialidad. Y rompemos con algo. Museo. Telde no tiene casi museo. O sea, pero esto es un museo viviente. Sí. Has hablado 200. Más de 200 elementos. Imagínate todo ese recorrido que puede haber de un tour por todo Telde, explicándole lo que es la ciudad de Telde. Telde yo creo que merece la pena tener un museo, aspirar a un museo, o en el litoral, o aquí relacionado con los Picachos. Pero vaya, que tampoco hace falta mucha inversión. Esto con la reconstrucción de los Picachos y poner 3 o 4 paneles informativos explicando, ya tienes ahí como una plaza, un pequeño museo de sitio, un lugar de sitio, como existe en el Ventaiga, como existe en el Cenobio Valerón, y además que están dando mucha renta, muchos visitantes. Desde que se abrió el Maipet de Agaete y se abrió el Cenobio Valerón, se puso en manos de una cooperativa de arqueólogos especializados en el asunto, pues los visitantes han aumentado y pagan a lo mejor una cosa simbólica, 3 euros. Y digo yo, cónchale, y tan difícil es tener en Telde un museo
o bien la Noria, o bien aquí, relacionado con el patrimonio histórico. Uh-huh. Pero fíjate que has dado un tema que para mí siempre ha sido importante, trasladar todo esto a los centros educativos. Siempre lo llevo de menos, hablamos mucho del nacionalismo, hablamos de la voz que defiende Canarias en Madrid, los representa, pero nosotros no tenemos cultura canaria, nosotros no tenemos nuestro arraigo, nosotros no nos identificamos con Canarias. Es real, no palpamos, el propio canario no conoce el origen de Canarias. Sí. Hombre, el sentimiento de canariedad ha sido un poco desvirtuado también por los señores nacionalistas, que se han querido apropiar de la lucha canaria, del palo, se han querido apropiar de los incluso hasta de los vocablos. Y ahora, pero no los fomentamos, los apropiamos, pero no los fomentamos. Bueno, tenemos la lucha canaria está donde está. Y tenemos el palo y... Cuando yo fui concejal de deportes había 6 equipos de lucha canaria en Telde. Había una escuela de lucha canaria. Hay una fotografía que está el Faro de Maspaloma, Camurrita, Gumersindo, Salvador Enrique, Ramón Macías, Antonio Hernández, el Pollo del Callejón, con cientos de niños detrás del polideportivo. Un polideportivo que posteriormente se hizo una piscina para bebés. Bueno, precisamente un nacionalista. Nuestro vicepresidente. Las carencias de los centros escolares, porque claro, no podemos derivar la responsabilidad de lo que estamos hablando solo en los profesores, en el claustro docente. Estamos hablando del propio gobierno de Canarias. Efectivamente. Así de claro, que tiene las competencias de educación. Las carencias de los centros educativos llegan al teléfono de Turcón todos los días, un día sí y otro que no, pidiendo ayuda, colaboración, para que demos charlas, para que acudamos a los centros a explicar, a sacar a la gente de excursión. Eso como ejemplo de las grandes carencias que tienen los centros, porque no saben a quién dirigirse, porque no tiene un organismo. Antes estaba en la Dirección General de Educación, existía un departamento de educación ambiental, fue desmantelado. Y eso es lo que estamos hablando. Te voy a poner un ejemplo de la cultura canaria, de la carencia de cultura medioambiental. Ahora mismo estamos asistiendo a una tala indiscriminada de árboles en la ciudad de Telde, y la ciudadanía parece que está un poco absorta, un poco adormecida. Porque no está identificada. Claro, no está identificada, no conoce. Pero sin embargo, porque no hay educación medioambiental, porque si se supiese que hay una relación de educación infantil y de la propia docencia en el colegio de esos conceptos del medio ambiente y su relación y la incidencia que tiene en el propio medio ambiente, los árboles respiran y nos dan oxígeno. Y si tú cortas un árbol ya dejas a un elemento que tendría que estar dándonos oxígeno. ¿Y qué sucede? Hay ahora mismo ciudades que son ejemplos precisamente de más árboles. Nosotros proponíamos en una crítica que se le hizo a Abraham, le proponíamos, bueno, usted corte un árbol, pero me planta 3, como usted quiera, pero plánteme 3. Sabemos de las dificultades y de los informes técnicos que a él le guardan las espaldas para decir, voy a cortar este árbol porque el vecino le molesta por la raíz o porque no puede pasar la silla de ruedas. Nosotros asumimos ese concepto para que se pueda derribar a un árbol. Pero bueno, si lo hace, intenta plantar 3. Plántame 3. Pero no solo eso, cuando vayas a plantar un árbol sepas que lo que puede... No, lo que pasa es que se ha hecho mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el ser humano es el único ser que destruye el ecosistema. Lo destruye. Cazamos por cazar y vemos... Matamos por matar. Sí. Y destruimos todo lo que cogemos. Vamos por ahí, vemos los animales que protegen, comen lo que tienen que comer, caza cuando tienen hambre y cuando no tienen hambre, y nosotros destrozamos todo lo que cogemos. Somos auténticos depredadores. Pero sí es verdad que el tema de patrimonio, los centros escolares tienen muchas carencias y recurren a la ONG, y bueno, ahí hay una línea de trabajo muy importante para recuperar los departamentos gubernamentales que existieron. Pero no hay una contradicción. Cuando más avanzamos en la información, cuando más avanzamos en colectivo, cuando más disponibilidad hay, menos le prestamos atención. Claro, el gobierno de Canarias eliminó la agencia de cambio climático. Existía una agencia de cambio climático para estudiar muchísimos temas que nos vienen, sí o sí. Canarias está dentro del problema del cambio climático y el gobierno la hizo desaparecer por cuestiones presupuestarias. Y así el gobierno, este gobierno nacionalista
de Coalición Canaria, ATI, Tenerife, este gobierno nacionalista cada vez está recortando departamentos, cada vez está recortando más cuestiones medioambientales. Antes existían subvenciones para la ONG, ahora no existe. Antes existían, digamos, encuentros y, digamos, fomento del asociacionismo cultural relacionado con el patrimonio histórico, y ya no existe. En fin, y vamos a ver si el gobierno, porque el gobierno tiene que dar visto bueno al BIC. Ojo que ya hay un antecedente, y el gobierno canario ha dicho un BIC a Gran Canaria no. ¿Por qué? ¿Lo recuerdas? El BIC de Maspalomas. El del parque del Oasis. El de Oasis Maspalomas, que fue impulsado por Bravo Laguna en el Cabildo, y el director general allí lo rechazó. Ya hay un antecedente, por lo cual no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir. Estamos en ello y tenemos que seguir concienciando de lo importante que es la declaración del BIC. Pero en esa época no teníamos un vicepresidente de Gran Canaria, ahora lo tenemos, que va a proteger y encima sí, vamos a ver. Pero el BIC de Maspalomas decían que Colón no estuvo allí y se buscaron informes a la carta para decir que Colón no pasó por las aguadas de Maspalomas. Y nos echaron atrás. Nosotros lo recurrimos. Ese BIC lo tenemos recurrido en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia, porque no se fundamentaban los motivos del gobierno para decir que no. Otra cosa que el BIC sabíamos que era para proteger el Palmeral, el Oasis, y frenar la construcción o la rehabilitación de un hotel. Pero bueno, hay un antecedente, por lo cual no podemos bajar la guardia con esta propuesta de BIC para los Picachos. Bueno, decir también que la Federación Canaria de Municipios ha acordado, dentro de las competencias que pudieran tener las corporaciones locales, ir disminuyendo todos aquellos conceptos que perjudicaran al medio ambiente, para ir ganándole la batalla al efecto invernadero. Y las fichas que se tenían que comprometerse las corporaciones locales todavía me parece que no se han rellenado. Eso lo digo aquí a título de curiosidad, ¿no? Para que veas la preocupación de nuestra comunidad canaria con respecto a contribuir con poco a el tema del efecto invernadero. Oye, esto lo mejor de esto no es ir a Europa y decirle a Europa, mire, aquí tenemos este problema y impóngaselo, porque parece ser que este país va funcionando a través de que Europa va imponiendo. Hemos visto la ley de contratación impuesta por Europa, en el cual decía, o la pone ya en marcha o sancionamos diariamente con 200.000 euros de multa. Sí, ten en cuenta que Turcón está asociado en la Confederación de Ecologistas Nacionales, ¿no? De ahí el apellido de Ecologista Nación. Somos más de 300 asociaciones ecologistas y muchas veces nos apoyamos en ellos, en los ecologistas de Madrid, que tienen todos sus gabinetes para presentar denuncias y recursos en Europa. El último que presentamos fue con la ley de las Islas Verdes, ¿te acuerdas? La ley de suelo, que estaba muy vinculada con el desarrollo turístico de La Palma, La Gomera y el Hierro. Eso, pues nos unimos y hemos presentado los recursos en Europa, a ver si sale o no sale el asunto, si tenemos razón en cuanto a proteger, porque claro, a veces las leyes que hace el gobierno canario es para desarrollar más campos de golf, destrucción de la biodiversidad, o por ejemplo el puerto de Granadilla, que cambiaron la ley para desproteger los cebadales y construir el puerto para introducir el gas y otras cosas allí en Tenerife. En fin, muchas veces nos apoyamos en Europa, sobre todo en nuestros compañeros de la Nacional, para ir a Europa. Pero bueno, este tema todavía está aquí en el ámbito. Se improvisa a través de imposiciones. Europa. Europa es el que dice, oiga, la ley de hipotecaria es abusiva, y fue Europa el que hizo que se revisaran las cláusulas hipotecarias por parte de los bancos. Eso está ocurriendo con los vertederos. Nosotros otro día deberíamos tener un programa específico de los vertederos y de la basura, de la gestión de la basura, porque creo que merece la pena. Tampoco Europa la ha dicho ya. Ha multado, se han puesto las pilas con el vertedero de Las Palmas. El vertedero de Las Palmas está fuera de ordenación. Las parcelas, las cuadrículas donde se está vertiendo está fuera de ordenación. Están tramitando la evaluación ambiental estratégica. Es un tema muy complejo que necesitaría un programa solo, exclusivamente de la basura y del tiempo, sobre todo de la planificación, que don Antonio Morales, que se llena la boca de la ecoisla y del desarrollo sostenible, y ya se le ha dicho que, ojo, que uno de los problemas medioambientales que va a tener la isla de Gran Canaria es qué hacer con nuestra basura, porque sigue creciendo la estadística de generación,
la estadística del reciclaje y de la reutilización del compost no aumenta, y los vertederos, los complejos medioambientales se van llenando, a ver qué haremos dentro de 5 años, porque ellos piensan que el problema es de 10. Nosotros, los datos que tenemos nosotros es que en 5 ya tenemos que tener una alternativa a los complejos medioambientales del sector. Pero ¿por qué no invertimos? Porque no nos interesa, porque claro. Estamos en otras cosas, en otras cosas que no son importantes. Esto sí es importante. Sí. Esto es importante lo que estamos hablando. Y es importante porque incluso vemos que hay países europeos que exportan la basura. No la exporta, porque con ese reciclaje no tiene para la demanda de lo que ellos hacen a través del reciclaje. Es increíble. Ahora mismo está habiendo en Bali, en la isla de Bali, prohibición en las playas, porque están recurriendo a limpiarlas, porque los fondos son un cementerio de plástico. Y se han dado cuenta de que les está perjudicando al turismo. El otro día se sacó aquí en Tufia innumerables desechos humanos. ¿Pero ¿dónde radica todo esto? En donde hemos comenzado, este programa. El no querer ir de la mano con colectivos ecologistas, con esas mesas que podemos hacer y trasladar desde la educación, creando este hábito de proteger lo nuestro. Mira, en el texto del anuncio de la declaración, de la incoación del expediente de declaración de bien de interés cultural, hay un aspecto importantísimo en donde nosotros nos vemos reflejados, el colectivo de Tucón, y es en la implicación ciudadana en las políticas culturales, entre ellas la medioambiental. Surge y denuncia y se hace eco el anuncio por las transparencias de las inversiones de recursos públicos y para que se puedan generar la confianza pública en las decisiones políticas. Tenemos que hacer que los políticos en sus decisiones sean transparentes y que los ciudadanos tengan confianza en ellos. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Implicarse. El ciudadano se tiene que implicar. Nosotros a veces vemos con pena, cuando estamos reivindicando y nos ponemos allí de pie en los Picachos, como la gente pasa, sigue, para, y no hay ese sentimiento de ósmosis entre el problema y el ciudadano preocupado por la cultura. Y eso a veces pues no te derrumba, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir siendo, vamos a llegar a la boda de plata a los 25 años. Pero es porque no le damos valor, sí. No, sí se le da valor. Sí, no le damos valor por la falta de información. Si tuviéramos falta de información, nadie tiraría papeles. Si tuviéramos falta de información y vemos Cuatro Puertas o cualquier... o reprender a una señora que se deja un recadito en el paseo de su perro, por ejemplo. Porque es que no tenemos esa falta de, podemos decir, si podíamos trasladar, hablaba Álvaro de la Noria. A mí me gustaría saber cuántos miles, porque habrá que haber miles de millones, porque también son millones ya, que se ha invertido en la Noria, y la Noria nunca ha estado al uso de los ciudadanos, por lo menos no se le ha dado el uso de reconocer lo que tenemos. Un partido invierte, el otro invierte, vienen los desaprensivos, los destrozadores, te destroza todo, volvemos nuevamente a invertir, volvemos nuevamente a destrozar, volvemos a invertir, parece ser que interesa tener esto para meter dinero y echar dinero, porque después no lo protegemos, no lo ponemos al uso, no buscamos esas mesas que tú lo acabas de reconocer. Oye, que no se ponen en una mesa de patrimonio, porque es que no interesa. No, pero yo quiero defender... No interesa que personas como Álvaro, como otras personas, pongan sobre la mesa y decir, oiga, esto hay que protegerlo, no interesa. Yo quiero defender es que todos no somos iguales. No, por supuesto, porque si no estarían ustedes sentados aquí ahora. Estuve trabajando en la gerencia del polígono de Guinamar, siendo don Salvador García Carrillo el director general de la gerencia, dependíamos de vicepresidencia de gobierno y de presidencia de gobierno cuando don Jerónimo Acevedo era el presidente, y hubo una preocupación por darle un contenido a ese bien de interés cultural hoy que era la Noria, y se puso una depuradora ahí porque el agua de la Noria tiene un grado de salinidad bastante grande, entonces se puso una depuradora ahí para rebajarle ese grado de salinidad y regar todo lo que es hoy el valle del Palmeral de Guinamar. Eso se hizo durante la época nuestra y eso necesitó una poquísima inversión. La inversión que hubo fue de preocupación.
Y nosotros, incluso una chica hizo una tesis doctoral precisamente de la noria, que tiene una relación arquitectónica con no sé si con la iglesia de Santo Tomé, que está en Roma. Tienen una conformación, la cúpula casi idéntica a esa iglesia, y se preocupó y estuvo vigilada. Me acuerdo que se llamaba Antonio, estuvo vigilado muchísimos años. Lo que pasa es que después ya se dejó de pagar, no sé por quién ya, porque han habido demasiados gobiernos. Y volvemos al inicio. Han habido demasiados gobiernos de los nacionalistas en el gobierno canario, y no quiero decir quién fue, pero hubo una despreocupación y surgió se destrozó, como se ha destrozado la casa de la condesa. La tenemos ahí también rota, maltratada, vilipendiada, y ahora, bueno, lo que pasa es que hay unas carreras enormes, porque quedan 12 meses por delante. Y está todo el mundo haciendo una revisión de su cartilla electoral para ver dónde están aprobados o dónde están suspendidos, y poner algunas en tela de juicio y en valor, cara a que dentro de 12 meses o antes puedan haber las elecciones. Entonces está todo el mundo ya preparando el nuevo saco programático. Bueno, espero que los picaños no esté en la cartilla electoral de nadie, porque es toda una lucha que no tiene color político y tiene que seguir. No nos los inscribe los señores allí. No ha echado de menos eso. Estas luchas sin color político por el bienestar, por proteger nuestro patrimonio. Esa complicidad de un pacto, podemos decir, pacto de gobierno, para decir, oye, da igual las siglas políticas sean, me parece muy bien, pero esto es trabajo no solo de los políticos, de todos los colectivos, de la sociedad. Y este pacto tiene que ser de la sociedad para proteger lo nuestro. Hombre, eso ahí juega un papel muy importante la Comisión de Patrimonio Histórico, que en este mandato ha caído, bueno, ya cayó en el anterior mandato porque hubo una discrepancia entre el cronista y el concejal de turno, que era don Pablo Rodríguez, por la construcción del aparcamiento de San Juan. Y a partir de ahí ya no se ha sabido más de la Comisión de Patrimonio Histórico. En la Comisión de Patrimonio Histórico está representado los ciudadanos, los arqueólogos, los ecologistas, el cronista oficial, los grupos políticos. Ahí es donde se debe hacer el gran pacto, los colectivos y las ONG. Ahí es donde debe trazar unas líneas políticas, técnicas, institucionales, llámala como quiera, pero tiene que ser en ese foro. No se comprende cómo va a terminar el mandato, y este mandato no se ha convocado a la Comisión de Patrimonio Histórico. Pero es un foro donde se comparte la información. Claro, y ¿no? Eso parece que molesta. Y además, y sobre todo cuando alguien pone sobre la mesa, oye, mire, van a hacer un parque, vale, va a hacer un aparcamiento, me parece muy bien, fabuloso, pero mire, esto no puede ser por esto y parece ser que todo eso molesta. Sí. Aquí lo que interesa es mamotreco y dejarlo pasar ahí por encima del disenso, porque no admiten el disenso. Expropiamos para una cosa, pero no expropiamos por el interés general. Claro. Si nos expropiamos para tener un parque ahí en una ladera. Sí, pero por ejemplo la comisión, nosotros echamos en falta la comisión, y tarde o temprano tenemos que sacar la reivindicación de la Comisión de Patrimonio Histórico, porque yo creo que 5 años sin reunirse es demasiado. No solo por los picachos, no solo por el aparcamiento San Juan, es que hay un montón de licencias urbanísticas que hay que dar que no tienen el informe de la Comisión de Patrimonio Histórico. Se apoya en el Cabildo nos asiste para este tema, pero la comisión es la que va marcando líneas de actuación, prioridades al político. Si el político de turno no cree en la Comisión de Patrimonio Histórico, está faltando uno de los principios democráticos de las administraciones locales, porque es que el pleno, digamos, las comisiones informativas, las comisiones de pleno, hay muchos órganos de participación ciudadana que son necesarios para apoyar o asistir al concejal de turno. Yo lo veo así. Ahora mismo creo que se llevó a pleno una cosa de modificación de reglamento de patrimonio histórico, pero bueno, eso hace 2 años y no se ha salido más de la Comisión de Patrimonio. Decir, Paco, que para la tranquilidad de los picachos, decir que en el propio anuncio viene ya la obligación de la suspensión de todas aquellas licencias que afecten a los picachos y en la descripción de su delimitación, que todo lo que está perfectamente reflejada en el anuncio.
Entonces, en ese sentido estamos tranquilos, ¿no? Pero ¿Seguro? donde hay que seguir nosotros insistiendo, tenemos que, precisamente nosotros también hemos repasado autocrítica. Sí, no solamente autocrítica, sino que en ese repaso que están haciendo las organizaciones políticas para presentarse en las próximas elecciones, nosotros queremos que ese repaso también nos vincule y queremos presentarnos también a ser posible el mes que viene. Sí, pero todo eso queda bonito, los vincula, pero después el día después del juro y prometo... Déjame decir... Ya no me acuerdo. Déjame decir que el BIC, sí, como antes comentaba ya Álvaro, el BIC no es la herramienta decisiva y decisoria. El BIC es una herramienta para la reparación. Y posteriormente las tres administraciones públicas que están vinculadas al resultado final, que son Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento, son las que tienen que ponerse las pilas y resolver el problema, sea por, ya lo comenté antes, permuta, sea convenio urbanístico, o sea por comprar, que son las tres posibilidades que hay para llegar a un acuerdo en ese sentido, el que sea con los dueños del terreno. Es que el diálogo se ha perdido, incluso se ha perdido el diálogo con los propietarios. Aquí quiero hacer un recordatorio. Don Ildefonso Jimeno fue la persona que más se acercó a la posibilidad del traslado, incluso se hizo una valoración de la parcela, se buscó una parcela que tuviera un valor parecido para compensar, para que se fuera la propiedad privada hacia ese lugar, pero ahí se quedó. Se llegó casi a la antesala, a la tasación, se tasó incluso la parcela. Posibilidad de escrituralización y de ir al notario a cerrar la operación. Surgieron problemas ahí exactamente no lo sé, familiares o de un cambio de gobierno, acuerdo, y se quedó el tema otra vez ahí y volver a empezar quieto. Y nada, el tema lo volvió a recuperar Turcón, que se hace alusión aquí también a un escrito que presentó Don Honorio 2014, y a partir de ese momento yo creo que incluso el Cabildo ya tenía preparado esto, lo tenía don Carlos Ruiz, creo que se llama el consejero de Cultura del Cabildo, y hoy tenemos esto en la mano, y esto es importantísimo. Y en ese sentido, pues, no estamos alegres, estamos expectantes. No queremos bajar la guardia, porque incluso el certificado del Ayuntamiento de Telde hay que mandarlo para el gobierno, hay que mandarlo al Cabildo, porque ¿Y eso va a tardar cuánto? El acta todavía no se ha aprobado, pero hay que estar pendiente del acta. Pero sin embargo no hay pie de recurso en el anuncio, no hay pie de recurso. No, pero todavía queda el paso definitivo. Falta, una vez inscrito el bien de interés cultural en el gobierno de Canarias, ya a partir de ahí ya es cuando ya podemos decir, bueno, ya lo tenemos en la mano y vamos a por el último escalón e intentar rescatarlo para es que ahora es suelo urbano y cualquier tasación que se haga es a precio desorbitado. Es a precio desorbitado. Cada vez que nosotros nos manifestamos allí, el precio del suelo sube. Pero con la declaración de BIC ya no es suelo urbano, ya es bien de interés cultural, y el precio, la tasación, tiene otras connotaciones, otros parámetros para medir ese suelo. Ahora es como el suelo, digamos, al lado del mercado, en una vía principal, al lado de una residencia, de un uso residencial tremendo. O sea, el valor aquello es una guinda en una tarta, aquel precio del suelo. El corazón de una trama urbana. El precio es desorbitado. El precio de los picachos. Yo creo que incluso en su momento podría sugerirse un concurso de ideas, porque dentro de la posibilidad de engranar lo que es las construcciones hidráulicas de las cantoneras y las acequias, que eran parte de la arquitectura industrial civil del ingenio azucarero, conformaba la parte, porque el agua que se utilizaba... Pero estos concursos de ideas no debería ser con mucha sensibilidad. El agua que se utilizaba en el ingenio azucarero después se iba para la Vega Mayor de Telde, para la heredad. ¿Para los cultivos? Para los cultivos. Decías lo de los concursos de ideas. Quería profundizar un poco en eso. Tendría que ser con mucha sensibilidad. El ayuntamiento es una empresa
y es una empresa que puede beneficiarse del rescate de esto. Es una idea. Debajo del suelo, lo que pasa es que no sé si estoy diciendo una barbaridad, se podría hacer unos aparcamientos en suelo, una vez que se haya excavado aquello y sacado todas las posibilidades de todos los vestigios de la historia, pues entonces se podría dar esa idea, y de incluso a lo que decía antes, de un sitio de interés científico, museo de sitio. Un museo de sitio o un centro de interpretación conformado con una réplica incluso de la cantonera en medio de allí, y el realce ya del rescate final de los Picachos. Son ideas, ¿no? Después ya doctores tiene la iglesia, y ahí es donde tiene que decir muchísimo la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico. Ahí. Cuando se reúna, bueno, esperemos que pues y nada, decir también que, teniendo en cuenta que es competencia todo esto de las diferentes administraciones públicas, en cumplimiento de sus atribuciones, atender a la protección del patrimonio cultural y dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, y por eso nosotros en el Pleno demandamos que se pusieran las pilas las tres administraciones públicas y dar respuesta precisamente a lo que para que nuestros ciudadanos pudieran disfrutar de la conservación, de la restauración, del estudio, de la divulgación y del disfrute de este. Mira que en 24 años, para que se pongan las pilas en 24 años, han cambiado los modelos de pilas. Las calinas tendrán que ser de litio, pero ya con vestigios de uranio, por lo menos. Mira que ha cambiado, ¿eh? Todos los años ahí, y coincide con el Día de los Enamorados. El 14 de febrero de 1994 se cayó, y todos los años nosotros ahí, todos los meses de febrero de todos los años, hemos estado ahí puntualmente reivindicando. Algunos años, incluso como coinciden con la fiesta de carnavales, hemos hecho ahí un teatrillo para llamar la atención, hemos coincidido con campañas electorales, hemos coincidido con... Todos los políticos han estado ahí. Pero sigue deteriorando, y el tiempo sigue pasándole factura. Sí, 24 años pasan muy rápido, y a lo mejor para el político de turno no pasa tan rápido, pero ya vemos que me parece que es la tercera incoación de Vic. Ahí hay un antecedente, una historia muy importante. Don Gumersindo, don Álvaro, el tiempo se nos ha ido volando. Tenemos que seguir hablando de patrimonio. A don Francisco Dávila y, como no, a Canal 4 TV por recoger esta voz insistente, esta voz de participación y de implicación ciudadana, como somos el colectivo ecologista Torcón. Por el interés general que se siga escuchando esa voz. Gracias, un saludo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a unos minutos de publicidad, cerrando esta entrevista tanto con Gumersindo Hernández como con don Álvaro Monzón. El proteger nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra identidad es algo que llamo de menos. Debería ser la primera sigla, el primer mandato, el proteger nuestro origen, el saber de dónde venimos y dónde queremos ir, cosa que en este archipiélago canario lo hemos perdido. Tenemos falta de esa cultura. Álvaro, que estudiaba conmigo, se acordará del primer libro que tuvimos de Canarias, se llamaba Natura y Cultura de las Islas Canarias. Después de eso ya no aparecieron más libros. Era un tocho libro que mucha gente, estudiantes, lo tuvimos en nuestras manos. Se perdió la cultura canaria a través de los centros educativos. Por lo menos no se ha fomentado. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política. Sí.